Sencuapé, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos listísimos acá con todo el equipo para contarles todas las noticias del plano policial. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Judith? Saludos a todos los televidentes. Antes de que juegue la albirroja, nosotros te vamos a contar todo lo que hay en el plano policial. Por supuesto, tenemos muchos temas. Exactamente. Y partiendo ya justamente de uno de ellos que me parece muy interesante, ahora llamativo, tan insólito, esta joven de 26 años que se hacía pasar por policía. Ella se vestía como tal, pero fue pillada. Exactamente. Ella incluso ofrecía ciertos servicios, se mostraba, tenía la placa de la policía, la remera, el uniforme correspondiente, pero fue descubierta. Y son cera. No. Interpol. Más o menos, ahora mira, ahí estamos viendo ya el momento de la intervención. En ninguna comisaría ni nada directo. No, un puesto policial va ahí de la zona. Mira, ella tenía todo el uniforme, el pantalón correspondiente, ahí como vemos la remera también. Y dice, oficial segundo. Suboficial segundo, tal vez, no sé cómo habrá conseguido, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo hasta una remera deportiva, en fin, ella se creía el papel. Lo cierto es que Interpol precisamente intervino ante esta situación porque seguramente recibieron la información o ya medio que venían dándole seguimiento a esto. Hicieron una constitución, un allanamiento en su vivienda en Caaguazú. Esto se dio y encontraron muchos más elementos dentro de la vivienda que indican que ella efectivamente se hacía pasar por un agente de la Interpol, pero recaudaba aparentemente a la par según la información que se manejaba, porque prácticamente ella haciéndose pasar por policía, ella cobraba ese servicio. Y estamos viendo ya el instante en que justamente estaban revisando su vehículo. No es porque ella sea alguna gente que intentó ni nada, nada por el estilo, sino que a Oñe Mondeminte. Exacto. Y para pero ser es más, un nombre verdadero. Para ser más exactos, ahora, Jessica Gabriela Ramírez López, de 26 años. Ella es la detenida. Ella fue detenida aquí en Areguá, pero ella es oriunda de Caaguazú. Y allí en Caaguazú también hicieron una constitución y una inspección a su vivienda y encontraron muchos más elementos como este, ¿verdad? O sea que se dieron procedimientos paralelos a la par de su detención en Areguá, que es lo que estamos viendo aquí. Ahí ya la vemos a ella justamente con uno de los agentes, y en la zona de Caaguazú, donde finalmente encontraron varias cosas relacionadas a este hecho investigado. Lo que hacía como trabajo, según el informe, es que ofrecía un servicio tercerizado de traslado de cosas o personas. Exacto, y cobraba por eso. Y cobraba una comisión importante. Y se encontraron estos objetos: placa policial, remera azul con logos de la policía, pantalón color caqui, que es casi igual al que vos utilizás. Claro, lo que usan normalmente los agentes cuando van en un operativo, ¿verdad? Ahí estamos viendo justamente a uno de los agentes de la intervención, que sí es un policía de la Interpol real, ¿verdad? Haciendo la intervención correspondiente. Fíjense, o sea que yo me pregunto nomás, ¿de dónde habrá comprado? Porque es el uniforme efectivamente. Claro, totalmente. Es el uniforme y estoy viendo... Recordemos que son con códigos. Es su nombre propio. El que utiliza en la inscripción de la remera. Exacto, sí, es justamente lo que me fijé también. Jessica Gabriela Ramírez. Si es que mandaba a confeccionar, es tan fácil así acceder, eso explicaría del por qué justamente hay muchas gavillas que utilizan estos uniformes para poder delinquir, ya que es de tan fácil acceso, porque tengo entendido que esto requiere de un código, ¿verdad? Pero aparentemente también en el mercado negro se puede conseguir con facilidad. Bueno, y por otra parte, Raúl, hablemos de los estafadores, ¿verdad? Porque siempre venimos diciendo lo benevolente que es la justicia para con estos tipos de delitos, ¿verdad? Sí. Pese a que tienen un tendal de antecedente 10 a 15, o sea que ya rompieron el récord, igual están fuera, están libres. Pasa que no es un crimen, catalogado como un crimen, es un delito y tiene la posibilidad de poder hacer un pago de multa y de esa manera conseguir la salida de alguna penitenciaría o de repente tener medidas alternativas a la prisión. Exacto, pero ¿qué pasa cuando ya se pasan de la raya, verdad? Cuando estamos hablando de casos que si bien le das la medida de arresto, todo más, vuelve a reincidir, vuelve a ocurrir, más personas afectadas, algo se tiene que hacer. Y hay un patrón que le caracteriza a todos los estafadores, que ninguno vas a tener que tiene un solo antecedente. Muchos tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12. Sí, en este caso en particular, uno que es bastante conocido, si ponen ahí en Google, Germán Caballero alias Pireca, van a encontrar sus antecedentes, pero desde el año, no sé,
antes de Cristo, ¿verdad? Exagerando un poco, ahora ahí está, lo estamos viendo. Él es considerado como el rey de la estafa. Por la cantidad de antecedentes, varias veces ya fue detenido, procesado, tiene medidas alternativas. En los últimos días cayó nuevamente con su gavilla, que veíamos que justamente estaban todos en fila por nuevos golpes. Si bien estuvo detenido, en las últimas horas salió una disposición bastante llamativa, que es la del arresto domiciliario. Para él, su pareja quedó presa. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ojo, ¿verdad? Sí. Después se hizo el procedimiento de control. Mira que casi nunca se hace, ¿verdad? Pero por lo visto que ya se tenía alguna sospecha. Ojo, la policía verifica a Juan y Pope vaya a jugar. En su casa, donde tenía que cumplir la prisión domiciliaria. Sí, señor, pero ¿cómo se le dice? Ni sus rastros. Ni esa cuando llegó ahí. Ni esa ¿verdad? Está en contacto con nosotros el fiscal Enrique Fornerón, sería bueno para que nos hable sobre esto, porque tengo entendido que esto se dio en el departamento de Itapúa. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fiscal, ¿nos escuchas? Espera que fiscal un rato, vamos a mejorar porque no te estamos escuchando a vos, te estamos viendo, pero no sé si tu mic tiene algún inconveniente. Ahí está. A ver si nos podemos hablar. Ahora sí, doctor. Sí. Perfecto. Bueno, sí podría darnos información acerca de la detención de este sujeto. Sí, claro que sí. De hecho que yo soy fiscal antidrogas, también fiscal de contralavado de activos, financiamiento y terrorismo de Itapúa. Soy el único fiscal en esa área, no obstante que a mí la policía me había informado de la presencia de un criminal que se había instalado en Encarnación con el fin de cometer varias estafas, y justamente la información daba cuenta que este grupo criminal estaría liderado por un conocidísimo líder, ¿verdad? Conocidísimo en el mundo de las estafas. De hecho, que ya en aquella reunión que hice con la policía, específicamente con delitos económicos, me habían dicho, doctor, pone un poco en un el nombre de este principal, ya ahí me imaginé que hasta me di cuenta y que había titulares que decían, por tanta vez se burla de la justicia, se burla de la policía, por tanta vez vuelven a hacer hechos contra extranjeros, porque algo en común en todos los casos de estafa desde el año pasado venimos persiguiendo es que la mayoría, o por lo menos el 99.9% de víctimas son extranjeras. En la Encarnación, argentinas mayoritariamente, también ya detectamos víctimas de Brasil, pero en Ciudad del Este obviamente mayoritariamente son de Brasil. Entonces, sí. De hecho que cuando me dan la información, a mí me asustó el modus operandi que me informa la policía, delitos económicos específicamente, y el monto del perjuicio. Estamos hablando de que 2 víctimas provenientes de Córdoba, Argentina, fueron estafadas por este grupo por $55.235. Me sorprendió el modus operandi porque estas víctimas vinieron a pasear por Encarnación y estuvieron varios días. En esos varios días, este grupo se encargó de persuadirles, de hacerles creer que son una empresa seria, de que aparte de tener la capacidad de vender teléfonos iPhone y otros tipos de productos electrónicos, también le convencieron de que son una empresa que prestan el servicio de envío, de logística, y que ellos por cada producto, las víctimas tendrían que pagar un montos dólares que ya incluía el paso fronterizo para que las mercaderías lleguen a Córdoba. Entonces, las víctimas, después de una semana de ser invitadas a merendar en un hotel muy conocido en Encarnación, de ir al casino de Encarnación, de estar en contacto con ellos, de verlos a estos miembros de esta banda en autos de alta gama, vehículos de alta gama, dijeron, bueno, evidentemente son personas con quienes podemos confiar. Es así que incluso estos miembros le habían prometido un costo que ellos no encontraron a un costo bajísimo en comparación a otros locales. Entonces eso también les llamó la atención, pero decidieron viajar a Ciudad del Este en ese lapso de 2 semanas. Dijeron, vamos a ir a Ciudad del Este, vamos a ver también qué tal allá, van a Ciudad del Este. Y lo que sí que el grupo criminal de Encarnación, que operaba en un local comercial Patagonia Live, se llamaba, logra
convencerles de que lo que compraron en Ciudad del Este le envíen acá para que el envío sea único. Dios mío. Entonces, efectivamente, cuando van los argentinos a Ciudad del Este, hacen una pequeña compra, mucho más pequeña que la que hicieron acá, le envían a este grupo para que supuestamente toda la mercadería en total llegue de una sola vez. Lo que sí que para mí fue grave, las víctimas pagaron una parte en Paraguay, $36.000 pagan en Argentina al momento de la entrega de los productos. El problema es que se presentan parte de los miembros de la banda criminal en Córdoba, y cuando las víctimas ven que el camión de los productos no estaba, ellos se invocan de que supuestamente se adelantaron un poco para guardar el dinero en medida de seguridad. Entonces la víctima llama a Pireca, el man caballero, Valen Pireca, que ya está profundo hoy, y le dicen, Raúl, ¿qué pasó? No fue lo que hablamos. No, ya enseguida llega, el camión está en camino, está cerquita de tu domicilio, nosotros estamos siguiendo el rastro, pasa que llevamos también cubiertas, tenemos siguiente en la zona, y ya llega, y solo los que se fueron ahí es al solo efecto que se empiecen a guardar el dinero. Las víctimas nuevamente creen, dicen, bueno, todo salió bien en este momento, se nota que son buena gente. Entonces entregan $36.000 que quienes se fueron hasta allá empezaron a guardar en sus ropas, en una piñonera, hasta que después desaparecen. Las víctimas no caían que era una gran estafa, hasta que se dan cuenta cuando varios días venían reclamando, los miembros de este grupo criminal empezaron a amenazarles de muerte. Empezaron a enviarles imágenes audiovisuales con armas de grueso calibre cargadas, donde decían que cada proyectil tenía el nombre de ellos, donde les decían que si venían aposados a Encarnación se iban a ver con ellos. Entonces, ¿qué hacen las víctimas? Empezaron a tener miedo por cómo operaba este grupo criminal tan ligeramente, tan impunemente. Encima entraron en Google a ver quiénes eran y se encontraron que hace años vienen estafando y decían, si están libres es porque en Paraguay no hay justicia. Exacto. Entonces vinieron las posadas a instalarse una semana a averiguar si podían confiar en la justicia. Se comunicaron con personas de asunción, con conocidos, quienes les indicaron o le enviaron a que lleguen a esta representación fiscal, porque esta representación fiscal a mi cargo el año pasado ha detenido por lo menos 50 estafadores, entre ellos vendedores, pirañas y los propios niños. Entonces, efectivamente, contactan con delitos económicos y quienes definitivamente contactan conmigo para hacer esta operación. Una vez en el allanamiento, varios días después de que se ocurrió el hecho, y un día después que se animaron a hacer la denuncia. Ellos hacen la denuncia a las víctimas el 24 de octubre y el 25 procedía a allanar este local. Una vez en el local, que me percato que la fachada era toda un local hermoso, lindo, carteles espectaculares, pero adentro prácticamente vacío. Todo lo que se exponía en muebles de muebles muy buenos, eran cajas vacías, tenían algunos productos de electrónica para mostrar al cliente que iba a ser estafado. Y lo más grave es que tenían un inhibidor de señal. Un inhibidor de señal que estaba en pleno funcionamiento. ¿Para qué? Eso yo ya había detectado el año pasado en allanamientos, porque las víctimas argentinas, principalmente o extranjeras, tienen, y el problema principal que tienen es la señal. Ellos, los estafadores, tanto los del año pasado como ahora, lo que hacen es que las víctimas, cuando hacen el pago en tarjeta o cualquier tipo de negociación, no accedan pronto a su compañía, a su APP, a su tracto bancario, quedan a poder comunicarse también con algún familiar, con algún conocido, a preguntar precios, esto vale esto. Entonces, el inhibidor de señal estaba en pleno funcionamiento. Inclusive nosotros, los intervinientes, teníamos problemas de señal y pensamos en principio que era por la losa, porque el local era de 2 pisos y arriba estaba documentado. Entonces, eso llamó mucho la atención, incautamos varias evidencias, las notas de remisión que los autores le enviaban a las víctimas en toda negociación, porque la negociación duró varios días. Primero empezaron con una compra por $6.800, después fueron aumentando y decían
a la fecha, si nos están haciendo tanto precio, ¿por qué echamos, nos llevamos nomás a buena cantidad? Inclusive, alias Pireca les dijo, ¿y por qué no llegan pandas muy parlantes por KBL? Se dice que una de las víctimas, o sea que nosotros con dinero que tenemos que estamos poniendo los iPhones de todos los modelos de iPhone 11 hasta iPhone 16, los promos que no son promos, que son memorados con memoria de 156, son memorias. Y le dijo, nosotros ya no tenemos casa para parlantes. Y le dice, Pireca, no te preocupes, yo igual te entiendo que nosotros no tenemos un buen pato. Toda la facilidad. Fiscal. Claro, todo era una persuasión, de enamoramiento de las víctimas. Y finalmente logramos encontrar varias evidencias y ellos logran imputarles por estafa y asociación criminal y pidió la prisión preventiva. ¿Por qué pidió la prisión preventiva? Porque primero hay que sacarse del chip que una estafa no es. Venimos de esa idea y muchos me dijeron, pero uno no puede ir preso por... No, la deuda es una cosa, ser estafador es otra cosa. Claro. Y más todavía es fabuloso porque se aprovechan de la vulnerabilidad de un extranjero. Le habrá pasado a ustedes, Raúl, que cuando van al extranjero se sienten vulnerables. Uno no sabe si puede gritar, si puede sacar fotos, si no puede, si puede caminar. Sí, nos pasa a todos. Entonces, el extranjero de por sí se siente vulnerable. Entonces, el hecho es grave porque se aprovechan de esa vulnerabilidad, se aprovechan de la reputación comercial que en principio en la Encarnación se mantiene en un nivel importante. ¿Y qué pasa? Había motivo para que ellos estudien. ¿Por qué? Porque si tuvieron recursos para ir a Córdoba a traer el restante de la estafa, los $36,000, porque el resto cobraron acá en efectivo, inclusive las víctimas se hicieron una selfie con Pireca, donde se ve el dinero que recibe físicamente y el recibo que confeccionó. Entonces, aparte, vamos a sumar este monto estafado con todas las otras estafas que tienen en su mochila. O sea, ellos tienen recursos importantes provenientes de la estafa para irse al país que se les está la gana. Si pudieron ir a Córdoba, claro que podían fugarse. Fiscal, ¿verdad? Porque montan todo un teatro, o sea que tienen toda la logística, ellos, a ver, ilusionan, engatusan a la víctima, porque me sorprende que hasta se fueron hasta Córdoba, ahora para engañar, hasta allí sostuvieron. Me parece muy importante lo que decís. Tiene que existir un límite, no puede ser porque sigan haciendo lo mismo siempre. Claro, porque así mismo. El hecho de estafa... El hecho de estafa es hasta 5 años. Eso es lo que aprovechan muchos para poder seguir de manera campante después de cumplir una cierta pena, ya vuelven a salir o de repente buscan alguna salida alternativa, ofrecen alguna fianza para de esa manera salir con multa. Yo creo que en este tema de la estafa, porque estas personas no solamente tienen un antecedente, como bien decía, desde hace bastante tiempo, y le decía también a Judith, las personas que son estafadoras no tienen un solo antecedente, tienen 10, tienen 15, de esa manera. ¿Y cómo es que sigue sucediendo esto? No se puede llevar un poco más. Lo que pasa es que acá se hizo el trabajo de parte de la policía, la fiscalía. El PAA está en el tema del juzgado, porque finalmente un juez lo que determina la libertad, otra vez el arresto domiciliario. ¿Y qué pasó ahí? Ahora escaparon. ¿Cómo podemos hacer en ese caso, fiscal? Me imagino que vos estarás indignado porque, a ver, le diste el seguimiento, hiciste el allanamiento, conseguiste todos los elementos y finalmente este resultado. Indignante es. Quiero contarles algo más grave que ustedes todavía no saben, ¿verdad? Que todavía no les puedo contar porque estaba contando cronológicamente la historia. Y la teoría del caso. Aparte, no hay arraigo. Ellos alquilaron el local hace 4 meses en el circuito comercial y las casas donde vivían alquilaron en el mismo tiempo. Pero ¿saben qué pasó? El día del allanamiento, por supuesto, acudieron abogados. Yo permito que ellos que gocen inmediatamente del derecho de contar con un abogado. Entonces yo permití que el abogado empiece el allanamiento. Y bueno, ellos dicen que vivían todos en un hospedaje. Fijaron domicilio en un hospedaje en el acta de allanamiento. Al día siguiente, como quedaron detenidos, vienen a una declaración indagatoria acá en mi sede fiscal y vuelven a decir que su domicilio es en el hospedaje tal de Encarnación, tal barrio. Perfecto, terminó ahí. Hice la imputación, pedí la prisión por tratarse de un hecho grave. Ahora bien, grande fue mi sorpresa cuando el lunes me llama
porque el allanamiento se hizo un viernes. El lunes me llama un ciudadano de profesión médico de Asunción y me dice, doctor, yo soy fulano de tal, yo soy dueño de la casa donde viven estos estafadores que están yendo presos al Cerezo, a la penitenciaría, y me preocupa cómo queda ahora mi alquiler. Y yo no entiendo, porque ellos dijeron vivían en un hospedaje. Entonces yo digo, espera, ¿de quiénes me está hablando? Me manda la publicación y me estaba hablando de Pireca y demás. Es más, inmediatamente me manda el contrato de alquiler. ¿Y quiénes firman el contrato? Germán Caballero, alias Pireca, y Juan Carlos Martínez Gaona, alias Juanqui, que son los que están prófugos hoy. Entonces yo eso inmediatamente pongo a conocimiento al juzgado, pido el allanamiento de la vivienda, y grande fue mi sorpresa cuando primero no encuentro nada. Obviamente ya me fui tarde porque esa fue la idea, pero la sorpresa fue porque los vecinos me decían, ellos, fiscal, el día que usted estaba allanando su local, vinieron a llevar lleno de cosas. Nosotros no sabemos qué, pero lleno de cosas. Y yo sospecho que ahí se fueron las armas, ahí se fue parte del dinero, porque para los delincuentes no es fácil inyectar el dinero rápido. Entonces, evidentemente, ahí había elementos, y cuando yo llego a la casa limpia, vacía, no había nada. Igual se olvidaron de llevar un formulario a nombre de Germán Caballero y de Juan Carlos Martínez a una empresa telefónica, que yo igual incauté para por lo menos decir, estoy seguro que ahí era la casa. Ahora, entonces, esa es la primera gravedad, cómo mintieron de forma descarada. Después, ¿qué pasa? Sale el arresto de ellos de forma totalmente sorprendente para mí. ¿Por qué? Porque el hecho era grave. Y recién Raúl decía, pasa que la estafa hasta 5 años. No, la estafa simple hasta 5 años, pero el mismo artículo 187 dice que en casos graves puede ir hasta 8. Y este es un hecho grave. 55.235 dólares equivale a 420 millones aproximadamente, en un modo operandi totalmente macabro. Aparte, no tienen arraigo. Arraigo es, todos saben dónde es mi domicilio, todos saben dónde vive mi mamá, todos saben dónde es mi local comercial, pero no, yo no me voy a Argentina y alquilo 3 meses y ya tengo arraigo en Argentina. Eso no funciona así. Aparte, los antecedentes. Y otra cosa que decía muy bien Raúl, se dan salida alternativa, pero cuando hay voluntad de reparación, ellos ni un centavo devolvieron, ni un solo centavo. ¿Dónde está ese dinero? Y obvio que tienen Pireca y Juanqui, quienes hoy están prófugos. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Saben qué pasó? Cuando ellos se fugan, los otros 5, porque 7 estaban en el Cerezo, 7 en total, los otros 5 se enojan porque se sienten abandonados. Entonces viene el primero, me pide el abogado una declaración. Además, yo me entero del arresto por un abogado de los otros, porque me dice, a la pucha fiscal, salen los principales y los que menos tienen que ver están adentro. Y tiene razón, porque ¿por qué el juzgado cuando ve la petición y dice, bueno, pero en este caso hay 7 tipos detenidos, los que me están pidiendo arresto son 2, ¿quiénes son estos 2? Y justamente eran las cabecillas. Entonces les convoco a audiencia indagatoria a los que quedaron adentro, y el primero que se anima a decir, dice, ¿sabes qué, fiscal? El jueves Pireca se va junto a mí, porque ¿qué pasó? Ya estaban los en celdas víctimas. Entonces, se va junto a mí y me dice, mira, hay una posibilidad de salir este fin de semana en otro juzgado, un juzgado de turno, tenés que pagar tanto, pero eso se puede rever. Nosotros con Juan Carlos Martínez no vamos a jugar. Ahora, si se revoca, ese es tu problema. Entonces él le dice, no, yo no voy a pagar a los abogados o a quien sea por salir un tiempo y después eso se deshace otra vez. Entonces está ahí, en esa audiencia, a mí me sorprende lo que dice este imputado, y eso queda en escrito. No es que me dijo así verbalmente nomás, por escrito en su audiencia. Y yo le llamo entonces a la comisaría temprano, porque declaró ese día a última hora, el martes, que fue antes de ayer. Entonces ayer temprano le llamo al jefe de comisaría y le digo, señor jefe, usted ya se puede hacer el control aleatorio de la vivienda. Y me dice, estoy bien sincero, fiscal, todavía no pude irme porque estoy con recarga de trabajo, somos 2 nomás la comisaría, porque esa es una realidad de algunas comisarías en Paraguay. Y me dice, pero ahora me voy a ir. Se va, me manda un video, me muestra cómo aplauden, cómo golpean las puertas, cómo entran adentro, golpean los blindes, ven hacia adentro, nadie. Ahí me asusto. Y entonces yo digo, bueno, voy a ir a constatar personalmente, porque también puede tratarse de una situación en la que
puedan venir a decir nos fuimos al súper, nos fuimos al hospital. Entonces me quedé 6 horas enfrente de la vivienda. 6 horas. Pero la vivienda de quién era, porque si no tenía arraigo. Una vivienda alquilada hace 4 meses. Qué bárbaro. De un propietario que está en Asunción. Pero lo grave de ayer no fue solo que me quedé 6 horas en el lugar y no vinieron, sino que los vecinos me decían, fiscales, que nunca vinieron acá. Dios. Y si vinieron, vinieron un ratito. Entonces, hoy logramos ya con todo eso que la jueza originaria, la jueza original del caso, que no fue la que dio el arresto, revoque ese beneficio y ya tienen orden de captura y detención. Ya tienen orden de captura y detención. Bueno, ahí estamos viendo lo que el documento. Lo que le quiero contar también es que a partir de esta denuncia, de este allanamiento que yo hice, se comunicó conmigo un correntino, una víctima de Corrientes, Argentina, y me dijo, a mí me estafaron ese mismo local Patagonia Live y ese mismo pelado, refiriéndose a Pireca, me estafaron $20,000. Hace tu denuncia, le dije. Y un día después ya se contacta un posadeño de Posada Argentina y me dice, fiscal, a mí ese mismo local me estafaron por un aire split. Me dijeron, me cobraron, me dijeron que me iban a mandar. O sea, todo el mismo modus operandi. Y esto es gravísimo. Sí. Esto es gravísimo porque no solo afecta a víctimas en un buen nivel de dinero, sino que porque basta con meter el nombre de ellos en Google nomás y basta con que la ciudad de Encarnación se vuelva insegura. Y les digo más, esto lo dije en otros medios. Una semana después de este allanamiento, hubo un asalto grave en un hotel muy conocido acá en Encarnación, donde un empresario conocido fue maniatado, fue abordado, asaltado, y coincide que los asaltantes son de Ciudad del Este. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Encarnación? El mensaje tiene que ser implacable, que si nosotros no podemos permitir, o sea, no tienen que ocurrir los hechos, pero en el peor de los casos, al ser una ciudad comercial y turística, tenemos que demostrar que acá hay justicia y que acá si alguien padece un hecho, sea el cual sea, hurto, asalto, el extravío de un teléfono, el accidente de tránsito, tiene que tener respuesta en los distintos ámbitos. Totalmente, fiscal. Porque después hay una realidad, y discúlpeme, y con esto cierro, hay una realidad, cuando no ocurre nada, Judith y Raúl, pocas veces se dice el juzgado, se dice la fiscalía, por eso. La policía. Entonces, claro que hay una impotencia, hay una incomodidad, porque finalmente somos los malos. El fiscal es el que nos hace bien su trabajo, nos hace bien su acta de imputación, la policía es la que nos hace bien su acta. Y cuando tenemos resoluciones totalmente infundadas, hay que decir también, ya es hora que también nos defendamos y mostremos que una parte del sistema queremos hacer bien. No, yo por eso le decía recién, fiscal, que acá la policía hizo lo suyo, la fiscalía también, pero una determinación que finalmente es lo que en este caso decide todo, ¿verdad? Que es el arresto domiciliario de un juez, termina con este desenlace. Fiscal, seguramente que un equipo nuestro ahí de Encarnación va a ir para hacerle una entrevista, porque es muy interesante esto y le vamos a dar el seguimiento y te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy interesante realmente esto. Y necesitamos más fiscal comprometidos así también, porque son muy pocos los fiscales que van directamente a verificar si una persona está cumpliendo su arresto domiciliario. No cualquiera hace eso. No, yo le conozco al fiscal Forneroni y desde siempre trabajó bastante bien, la época que trabajamos por Encarnación, entonces esperábamos menos. Se ve que es interesado por el caso porque te explica de pe a pa, te explica dónde. Así que gracias, doctor, por su teoría del caso ya prácticamente acá. Y mucha fuerza. Muchas gracias, éxito. Hasta luego. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta tenemos más información y esto referente a la implementación de las tobilleras electrónicas. Dice que ya está todo listo, pero tenemos o necesitamos más información al respecto. Sí, vamos a hablar también acerca de una negligencia médica que terminó en la muerte de una profesora. En instantes, y mucho más. Esto que ya anticipábamos, Raúl, que tiene que ver con la implementación de las tobilleras electrónicas. Es un proyecto del que ya se viene hablando desde hace un tiempito, pero aparentemente se va a concretar para finales de este año. Y que serviría para hacer soporte para los que tengan prisión domiciliaria. Y vamos a ver, eso nos va a explicar justamente acá el abogado Carlos Hernán Escobar, él es director general del Sistema 911, para que nos explique justamente todos esos detalles, porque tenemos muchas preguntas al respecto. Bienvenido, director. Buenas noches a usted y
y a toda la audiencia que les sigue. Bueno, efectivamente ya se va a poner en marcha el tema de las tobilleras electrónicas. Estamos en eso, o sea, nosotros hemos abierto la licitación, estamos en pleno juzgamiento de las ofertas que recibimos. Tenemos que hacer el análisis de toda la parte documental y a la vez hacer la prueba de todos los equipos que estamos recibiendo para ver cuál es el mejor. Nosotros no estamos comprando tobilleras, sino estamos comprando un servicio de tobilleras. Eso es algo parecido a un celular cuando vas a una telefónica y te entregan el plan. Te dan un corporativo, un teléfono. Un corporativo más un aparato. Nosotros compramos un servicio porque vimos que es el mejor método para que el Estado ahorre y no esté malgastando. Entonces, más que nada para nosotros es sumamente importante velar por la transparencia de lo que compramos y que lo que compremos sea lo mejor. Se va a habilitar por tandas, tengo entendido, ¿verdad? Por grupos. Realmente nosotros lo que tenemos planeado hacer es comprar, o sea, estamos licitando hasta 1000 tobilleras. Okay. La implementación, como tiene dos patas muy importantes, una es el protocolo de implementación, cómo la Corte va a informar al SINDEC, cómo el SINDEC va a generar, cómo va a haber la fiabilidad. El control. Primero la fiabilidad. Sí. Y la segunda es el protocolo de reacción, donde está el control. En ese protocolo de control y es donde la policía es la única encargada de ese punto, y también tenemos que establecer todos los pasos. O sea, hay dos escenarios. Un escenario es cuando tiene una prisión domiciliaria y otra en los casos de violencia intrafamiliar, cuando tiene restricción de acercarse. Entonces nosotros tenemos que precautelar todo y escribir todo ese protocolo, como cuando uno va a un triaje médico y le dicen, tiene fiebre, tiene tantos latidos, tiene tantas cosas. Bueno, lo mismo tenemos que hacer. Si la persona está a 2000 metros, le llamamos la primera vez. A 1000 tanto, a 500 ya un lince le tienen que estar esperando porque ya está violando su orden de restricción. Entonces, todo eso tiene que estar por escrito. Claro, para que no ocurra ningún hecho que de repente se puede llegar a lamentar. Una vez que tenga la tobillera electrónica, le llega a la víctima y ocurre una desgracia, tampoco serviría tanto la implementación. Así mismo, o sea, más que la herramienta, el secreto está en cómo reaccionamos con la información que nos da la herramienta. Entonces, es mucho más sencillo cuando yo le pongo a una persona y no tiene que salir del perímetro de su casa. Pero se complica cuando él tiene que ir a trabajar, tiene que desenvolverse. Te voy a poner al revés. Yo le voy a poner una tobillera a una persona, al agresor, y la víctima, la mujer, va a tener un dispositivo el cual le va a alertar cuando él se acerque. Pero no, es que va a tener una tobillera también, porque se malentendió eso, ¿verdad? No, un dispositivo no. Pero ¿qué pasa si la víctima se acerca al agresor? O sea, ¿cómo nosotros precautelamos y cómo ponemos por escrito de que él no está violando el adrede, sino es del otro lado? O sea, porque muchas veces lo que ocurre, disculpame que te interrumpa en ese momento, es que ocurre un hecho, y es típico esto, un hecho de violencia, se pelean hombre y mujer, de repente la mujer después se arrepiente de haber hecho la denuncia, hablan otra vez entre ellos, viven bien y se va otra vez junto al hombre, el agresor. Y para que no ocurra eso... O sea, tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si quieren ir los dos a la cancha a ver la Paraguay hoy? Claro. Entonces, ¿cómo yo le digo a uno que sí, a otro que no? O sea, de hecho, la víctima tiene la preeminencia, pero si los dos coinciden, o en el colegio del niño cuando va a buscarlo, o en un evento familiar. Pero ¿y la tobillera del agresor ya no le va a dar la información a usted que él se está moviendo fuera del radio? No, a ver, él está dentro de su radio, pero ¿qué pasa si coincidimos los dos en el supermercado de la esquina? ¿Y el dispositivo que va a llevar la mujer no tiene algún tipo de sensor? Le tiene un sensor y le informa. Nosotros tenemos que llamarle a las dos personas. O sea, imagínate que tengo que tener dos operadores por cada caso. Uno que le llame a la víctima. Ahora depende también, dependiendo del dispositivo que va a tener la víctima, ella puede dejarlo. Por supuesto. Y ahí lo que se complica, pero bueno, ella va a ser... responsabilidad más de la persona. De la otra persona, porque finalmente se tomaron las medidas, ¿verdad? En ese sentido, va a haber como una central de monitoreo y personas que están allí abocadas, analizando justamente, verificando los sensores, algo por el estilo. Así mismo, o sea, nosotros, como te digo, estamos contratando un servicio. El servicio incluye un centro de monitoreo, donde van a haber 20 estaciones de trabajo, unas pantallas gigantes donde se pueda ver en tiempo real dónde está. También con la inversión que estamos haciendo con la policía,
invertimos casi 5 millones de dólares en equipo de comunicación. Ahora en tiempo real ya vamos a tener dónde están los linces y las patrulleras. Entonces yo con eso le puedo tirar a la patrullera que está más cerca o al lince que está más cerca la forma de reaccionar. O sea, toda esa tecnología vamos a implementarlo ahora, a partir de que adjudiquemos a una de las empresas y comencemos con el proceso de implementación. ¿Va a ser como una prueba inicialmente? Sí, o sea, queremos hacer un plan piloto 20 mensual porque tenemos que ajustar siempre el protocolo. Claro. Y el protocolo se conoce únicamente en la cancha. Y sí. Es como verle jugar al futbolista. Y probando, practicando. Probando y practicando, exactamente. Y ahora con relación a ustedes están diciendo que están esperando las mejores ofertas por el tema de la licitación. Esto se va también a analizar la efectividad del GPS que tenga esta tobillera, porque muchas veces algunos aparatos no te arrojan exactamente el lugar donde se encuentra. A ver, no solamente el de la tobillera, ¿no? Nosotros hemos puesto dentro del pliego la posibilidad de que el ministerio pueda llamar a sus pares internacionales y averiguar si estas empresas que están dando esta solución tecnológica, cómo se comportan en los países donde están operando. Entonces nosotros estamos buscando el mejor servicio y de la mejor empresa posible. Entonces hoy, antes cuando yo vaya a informarle al ministro, decirle, señor ministro, una vez evaluado, esta es la oferta más baja, punto 1, y esta es la empresa más segura, el punto 2. Con ese cruce vamos a otorgar y vamos a dar a un ganador de esta licitación. Porque, a ver, hay otra cosa. Si bien el ministerio le va a pagar a la empresa, el beneficiario va a tener que pagarle al ministerio, entrar por fuente 30 y el ministerio vuelve a recuperar. Acuérdate que la ley dice que el beneficiario va a pagar por cada tobillera una suma X y en caso de insolvencia el juez le obliga al Estado a pagar. En un principio creemos de que casi todos van a querer atenerse, o sea, no va a querer preso y preferir la tobillera. Imagínate irte a tu casa, tener tu televisor, tu ducha caliente, estar en tu sofá, a estar privado de libertad en una penitenciaria. Ahora, director, tengo una curiosidad, porque son mínimos detalles, pero por ahí usted maneja, ¿verdad? En el caso de que yo esté tratando de violar ahí la tobillera, ¿le va a dar un aviso también? Tiene sensores que informan si se está abierto, tiene sensores que informan cuánto de batería tiene la tobillera, por eso también solicitamos. Entonces, si se está quedando sin batería, un operador le va a llamar y le va a decir, por favor, tenés 20 minutos para acercarte a un lugar, conectarte o irte a la comisaría más cercana, en todo caso si no tenés luz en tu casa, porque o si no estás violando y vas a perder el beneficio. Porque esto es un beneficio que va a tener el... Si de repente viola una de estas normas, que no tenga batería, que de repente le ponga papel de aluminio para inhibir la señal, porque vemos también en otros países que utilizan eso para inhibir esa señal o quiere tratar de violentar, entonces pierde directamente y se revoca su medida. Así mismo. O sea, nosotros fuimos a visitar Colombia, Argentina, Uruguay y vimos lo que existe y cómo están operando. Nos gustó mucho el método uruguayo de cómo están trabajando. Ellos tienen casi 2.000 tobilleras activas para violencia intrafamiliar solamente, sin contar los demás casos de los demás tipos de crímenes, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos tener hoy en día es, como te dije siempre, el mejor servicio con la tobillera que sea la menos violable posible. Exacto. Ahora, ya es seguro, ya nos confirmás de que esto a partir de diciembre se implementa al menos una tanda como para prueba. Nosotros queremos, o sea, nuestros tiempos están ligados a la DNCP. Nosotros tenemos que evaluar, terminar la evaluación, nos dieron 10 días a partir de la apertura de las ofertas. Eso se cumple la próxima semana. Vamos a terminar de evaluar, vamos a informar, sale la resolución de cuál es la empresa ganadora, eso tiene un tiempo la DNCP y 30 días después ya tenemos activo la primera tobillera. Perfecto, bueno, y te pedimos, director, por ahí vamos a acabar de durar un poco, ¿verdad? Si podemos estar allí de cerca acompañando cuando se va a poner eso en funcionamiento para tener una idea. ¿Puede ser posible eso, director? O sea, de hecho, imagínate que nosotros vamos a evaluar la otra semana y nosotros como ministerio, porque el ministerio es el que llama, le hemos invitado a todo el SINDEC, o sea, la Corte, la Fiscalía, Ministerio de Justicia y Defensa Pública, para que vengan a participar y todos vean lo que se va a comprar. Claro. Porque como te dije, la cuestión de la transparencia para nosotros es fundamental. Totalmente. Y que todos estemos de acuerdo, porque la ley nos obliga a estar los 5 juntos, si bien somos nosotros los que vamos a pagar y controlar, pero somos todos
estamos todos en esta misma bolsa. Entonces la idea es que entre todos cuidemos, veamos y veamos que sea lo mejor y por sobre todo invitarle a ustedes en todo el proceso, porque lo mejor que podemos tener es que la prensa nos acompañe, vea cómo y concientice a la gente de que esta es una herramienta que va a luchar contra la excesiva cantidad de personas privadas de libertad. Vamos a descomprimir. La idea es que el Estado se ahorre por lo menos la mitad del costo, porque una persona privada de libertad, el PPL, como se dice, cuesta más o menos $650 al mes, costaría una tobillera por los 300. Entonces la idea es que el Estado se ahorre también en ese proceso. Perfecto. Te vamos a estar escribiendo, seguramente, porque somos también los más interesados. Así que gracias, abogado Carlos Hernán Escobar, por estar acá hoy con nosotros y seguramente lo tendremos aquí nuevamente. A las órdenes, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Coapé y ahora vamos a hablar acerca de un episodio ocurrido en el año 2021, donde una docente de Judith fue como para poder consultar y hacerse una cirugía, pero lastimosamente a consecuencia de esa cirugía ella falleció. Y están aquí con nosotros familiares, el hermano específicamente y también el abogado de la querella adhesiva de este caso, el doctor Leonardo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Aguayo, ¿cómo te va? Bueno, para que nos pueda explicar qué fue lo que exactamente pasó. A mí, bueno, ella se tenía que hacer una operación de quiste del ovario en el sanatorio Santa Ana, que está enfrente de nuestra casa, en Guarambaré. Bueno, y la operación se tenía que realizar a las 3 de la tarde y me llama la licenciada, la dueña del sanatorio, 3:20 más o menos, me dijo que le dio un paro a mi hermana, que le dio un paro y que le estaban reanimando. Y esa reanimación tardó más de 40, 50 minutos. ¿En medio de la cirugía pasó esto? Y no. Antes. Sí. Y tardaron como 40, 50 minutos para reanimar. ¿Y le explicó por qué le dio el paro? ¿Qué pasó? No, solamente me dijo que le dio un paro y que le estaban tratando de reanimar. Y tardó como 40, 50 minutos la reanimación. ¿Y ustedes no saben qué fue lo que pasó ahí en ese momento? ¿No se pidió la autopsia? La autopsia salió... No, yo no me acuerdo. Doctor, ¿qué puede decir? Sí. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, gracias por la invitación. Este es un caso bastante complejo desde el punto de vista de la negligencia y mala praxis. La profesora Lourdes Carolina Aguayo Sayas ingresó al sanatorio privado Santa Ana, que queda frente mismo a su domicilio en la ciudad de Guarambaré, para realizarse una cirugía de quiste del ovario. La hora exacta de la cirugía debía realizarse a las 15 horas aproximadamente del día 27 de diciembre del año 2021, ocasión en que al ingresar la profesora infortunada fue atendida por el médico que debía realizar la cirugía, de nombre Arnaldo Montiel. Estuvo presente la dueña del sanatorio y a su vez licenciada en enfermería María Gilda Villalba, viuda de Espínola, y el anestesista o anestesiólogo de apellido Báez. Tal es así que al haber ingresado 15 minutos al quirófano, ocurrió lo que ocurrió. El hermano, como dijo recién, fue alertado por la licenciada María Gilda Villalba de que sufrió un paro cardiorrespiratorio. El médico Arnaldo Montiel ni llegó a tocar el cuerpo, o sea que ni tocó el bisturí, por así decirlo, para realizar la cirugía. Entonces, la conclusión a la cual nosotros arribamos en nuestro humilde parecer y entender es que hubo sobredosis de anestesia, que ocasionó el shock anafiláctico, que según un especialista a quienes consultamos confidencialmente, que nos defina qué exactamente pudo haber ocurrido. Y esa es la respuesta que nos dio este especialista. ¿Y ahora que sufrió un shock anafiláctico como consecuencia de una sobredosis de anestesia? O sea, esa es la causa de muerte. Esa es la causa para nosotros. No, pero yo creo que está en irreal. Y también obra en la carpeta fiscal. No. En el historial médico, clínico, remitido y que consta en la carpeta fiscal, es que ella sufrió un paro cardiorrespiratorio minutos después de recibir la anestesia. Porque acá finalmente lo que va a incidir, ¿verdad? Es lo que figura en la prueba científica, el resultado, en fin, ¿verdad? Y la causa de muerte exacta figura que es por culpa de la anestesia, entonces. Y es un shock anafiláctico por falla multiorgánica. Bueno, la falla multiorgánica obedece ya
a otras enfermedades anexas a la que ella padecía, que era quiste en el ovario, que ella en ningún momento sufría de ningún otra afección. Ahora, por ejemplo, del pulmón, del corazón, del riñón, del hígado, nada, doctor, absolutamente. ¿Cómo se encuentra el caso? Bueno, en este momento, justamente, vamos a lo jurídico. O sea, sí. Este tema está totalmente en la carpeta fiscal, que maliciosa, intencionalmente no fueron tenidas en cuenta por el fiscal interviniente, a quien aprovecho una vez más para tratarlo una bestia. Porque solamente una bestia, actuando como supuesto representante de la sociedad paraguaya, puede actuar de una manera maliciosamente parcialista y manifiesta. ¿Por qué dice que...? Y porque omitió intencionalmente pruebas contundentes, como la que acabamos de citar, que es la causa de la muerte. Incluyó. No incluyó, no tuvo en cuenta, dejó, encajonó, por poderosas razones que ¿Quién nosotros es el fiscal? Eduardo Román, tristemente célebre ya para nosotros en este momento. Y en este momento, en la audiencia preliminar del 25 de octubre pasado, en la cual él se ratificó en su requerimiento de sobreseimiento definitivo. Él pidió el sobreseimiento para las personas. Para los involucrados, que es para el médico Arnaldo Montiel, el cirujano que debía practicar la operación, el anestesista Apellido Báez y la enfermera licenciada, dueña del sanatorio María Gilda Villalba Ayuda de Espínola. Imagínense, estamos en presencia de una inminente impunidad. No puede quedar esto en la nada, habiendo una joven vida, por así decirlo, una profesora, docente en ejercicio, con 49 años en ese momento, lúcida, fuerte, cruzó caminando con otra compañera, colega docente y salió sin vida. Sin vida, ¿por qué? Porque al llegar en el hospital de Calle y luego de 80 minutos de supuestamente tratar de ser reanimada, cosa que tampoco es cierto, porque el sanatorio desde el primer momento ocurrió en una negligencia fatal. ¿Por qué? Porque en el momento de que debió realizarse la cirugía, no contaban con la habilitación, no contaban con el registro, no contaban con el aparato desfibrilador, tampoco con instrumentos especiales, quirúrgicos, ni mucho menos medicamentos, que es lo más grave. Abogado, y por una cuestión de tiempo ya nos estamos yendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que piden ustedes? Bueno, en este momento el expediente se le dio, el juez penal de garantía dio trámite de oposición, prevista en el artículo 358 del Código Procesal Penal. El mismo fiscal, al haberse acorralado por la férrea oposición de nuestra postura como querellante adhesivo, él mismo después tuvo que rectificar poner a disposición del fiscal general del Estado, que es su superior, pidió que se le dé trámite de oposición él mismo. Entonces, en este momento, hoy vencía el plazo del fiscal general del Estado para que se pronuncie y no tenemos respuesta hasta este momento. 10 días hábiles que se cumple hoy. Según horario laboral del juzgado o de los tribunales, hoy era a las 13 horas el momento clave que debía presentarse o debía recepcionarse en el juzgado penal de garantía de J. Augusto Saldívar. La elevación o no a juicio oral y público de este caso. Y en este momento nosotros, de darse la hipótesis de que el fiscal general del Estado ratifique el pedido de sobreseimiento definitivo, lo tendríamos al propio fiscal general del Estado como cómplice de la impunidad y como cómplice de la muerte de esta profesora. Gracias, abogado. De mucha fuerza. Esperemos fuerza, don Aguayo. Que buscan la Gracias justicia, por venir. por sobre todas las cosas. Nos tenemos que ir, Raúl. Ojalá que el fiscal general del Estado pueda tomar cartas en el asunto y no deje en vano esta pérdida de la joven docente. Se volvería un cómplice. Sí. Bueno, nos vamos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.